a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Valentina y junto con mis compañeros de la universidad hablaremos de dos temas bastante interesantes, los cuales serán la lógica proposicional, lo cual nos enfocaremos en los cuantificadores, y nos vamos a enfocar también en la teoría del conjunto. Ahora voy a dejar a mis dos compañeras, las cuales hablarán de los cuantificadores. Hola, soy Camila y yo les voy a explicar los cuantificadores. Estos se usan en enunciados abiertos, o sea que no tienen valor de verdad por tener una variable. Estos enunciados se les denomina funciones proposicionales o funciones lógicas. Y para poder transformarlas a una proposición, se les puede hacer que la variable se cambie por un conjunto de valores posibles o se les cuantifique. Y estos cuantificadores son el universal, que se lee para todo A, que es cuando todo valor de la variable cumple con el enunciado. El existencial existe cuando al menos un valor de la variable cumple con el enunciado. Y el existencial único, existe un único, es cuando únicamente un valor cumple con el enunciado. Hola, mi nombre es Anabel y junto a mi compañera Camila resolveremos dos ejercicios de cuantificadores, los cuales están escritos explícitamente y transformaremos a una expresión algebraica. También veremos si la proposición es verdadera o falsa. El primer ejercicio es el siguiente. Existe un número x que pertenece a los números enteros positivos, el cual es par y menor que 10. El primer paso sería escribirlo de manera algebraica. Existe un número x que pertenece a los números enteros positivos, tal que x es par y menor que 10. El segundo paso sería realizar la tabla de verdad. 1. Es par, eso es falso. Es menor que 10, esto es verdadero. Y según la tabla de verdad de conjunción, para que la proposición sea verdadera, ambas proposiciones deben ser verdaderas. Entonces, como vemos, la proposición es falsa. En el 2, ambas proposiciones son verdaderas. Entonces, la proposición es verdadera. Como podemos ver aquí, está falso verdadero, sería falso, ambas verdaderas, verdaderas, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Con la tabla ya hecha, podemos observar de mejor manera los datos y así poder sacar una conclusión, la cual sería que la proposición es verdadera, porque existe por lo menos un valor que es verdadero y estos varían entre sí. También podemos clasificarla como una contingencia, ya que los valores van variando. Ahora vamos a resolver el segundo ejercicio, que dice así. Existe un número real cuyo cuadrado es menor que el mismo. Expresado algebraicamente sería: existe un número perteneciente a los reales tal que el cuadrado de este número es menor que el mismo. Ya tenemos la tabla hecha, ya que los reales son números infinitos y elegimos estos cuatro para este ejercicio. En el primero, con el 3, lo elevamos al cuadrado y nos da 9. Y 9 no es menor que 3, por lo cual es falso. Lo mismo pasa con el segundo, que menos 2 al cuadrado da 4, y 4 no es menor que menos 2. Ahora, para los que no saben fracciones, tenemos aquí el 9 cuartos, que es el cuadrado de 3 medios, es 2,25, y 3 medios es 1,5, por lo cual tampoco cumple con la proposición. Ahora, un medio elevado a la 2 también nos da un cuarto, y ese es 0,25. En este caso, es verdadero, ya que un medio es 0,5. Podemos concluir que esta proposición es verdadera, ya que al menos tiene un resultado verdadero. También podemos decir que es una contingencia. Con esto finalizamos los ejercicios de los cuantificadores. Esperamos que hayan podido entender y aprender a hacer. A continuación, nuestros compañeros nos van a presentar la teoría de conjuntos. Hola, mi nombre es Claudio y hoy junto a Valentina vamos a realizar dos ejercicios de la teoría de conjuntos
para reforzar la construcción de los diagramas de Venn, además de trabajar los porcentajes. Y vamos a ver qué nos dice el primer ejercicio. En una población de 12.000 personas, 2.400 pertenecen a la clase alta, 4.200 a la clase media y el resto a la clase baja, o sea 5.400 personas. De la clase baja el 12% son empresarios, de la clase media lo son el 20% y de la clase alta un 93%. Y los datos que nos piden calcular son quiénes no son empresarios, quiénes son empresarios y todos los que son empresarios o de clase baja. Por lo tanto, los vamos a organizar estos datos en el siguiente diagrama de Venn. Como todo gira en torno a los empresarios, lo vamos a organizar de esta forma. En el centro está el conjunto de los empresarios y de él salen los siguientes subconjuntos también. Quienes son los que pertenecen a la clase alta, los que pertenecen a la clase media y a la clase baja. Por lo tanto, vamos a calcular entonces quiénes son empresarios. Y nos dice que de la clase baja el 12% son empresarios. Y 5.400 personas pertenecen a la clase baja. Por lo tanto, vamos a calcular este porcentaje por medio de regla de 3. Y vamos a realizar esta multiplicación. 4 por 2, 8 y 4 por 1, 4. Nos saltamos un espacio, 5 por 2, 10. Reservamos una, 5 por 1, 5, más 1, 6. Tenemos entonces que 648 personas son empresarias de la clase baja. Y si nosotros restamos ese 648, se lo restamos a 5.400, nos va a dar que un total de 4.752 personas son de la clase baja, pero no son empresarios. Vamos ahora entonces a calcular el 20% de la clase media, por medio también de la regla de 3. 20% entonces de 4.200, vamos con la multiplicación, 2 por 0, 0 y 2 por 2, 4. Nos saltamos un espacio, 4 por 0, 0 y 4 por 2, 8. Sumamos todo esto y nos da un total de 840 personas de la clase media que son empresarias. Y ahora si a 4.200 le restamos ese 840, nos va a dar que un total de 3.360 personas pertenecen a la clase media pero no son empresarios. Y vamos ahora con el último dato, 93% de la clase alta. Simplificamos y vamos con la multiplicación. 4 por 3, 12, reservamos una, 4 por 9, 36, más 1, 37. Nos saltamos un espacio, 2 por 3, 6 y 2 por 9, 18. Sumamos todo esto y nos va a dar lo siguiente. 7 más 6 son 14. No, 7 más 6 son 13. Y 3 más 8 son 11 más 1, 12. Reservamos una y 1 más 1, 12. 2.232 personas entonces, ahora vemos que son empresarias pero son de la clase alta. Y si a esto le restamos finalmente los 2.400, nos va a dar que un total de 168 personas no son empresarios pero son de la clase alta. Por lo tanto, ahora vamos a calcular los datos que nos pedían. Y lo primero que nos dice es que calculemos quiénes no son empresarios. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar todos estos datos que están aquí afuera para encontrar aquel valor. Vamos con 168 más 3.360 y 4.752. 8 más 2, 10, reservamos una. 6 más 6, 12, más 5, 17, más 1, 18. Reservamos una nuevamente. 1 más 3, 4, más 7, 11, más 1, 12. Reservamos una nuevamente. 3 más 4 son 7, más 1, 8. Por lo tanto, tenemos entonces que un total de 8.280 personas no son empresarios. Vamos ahora con el dato de quiénes son empresarios.
Vamos a sumar entonces todos los números de adentro que están adentro del diagrama que pertenecen a los empresarios. 648 más 840 más 2232. 8 más 2, 10, reservamos una. 4 más 4, 8, más 3, 11, más 1, 12, reservamos una nuevamente. 6 más 8, 14, más 2, 16 y 1, 17. Y reservamos una vez más y 1 más 2 son 3. 3.720 personas, entonces del total son empresarios. Y ahora nos piden aquí calcular una unión, que son quienes son empresarios o de clase baja. Y aquí los teníamos, ¿cierto? Y aquí también no lo dan, que son un total de 5.400 personas. Y ahora estaríamos finalizando con este ejercicio para pasar ahora con mi compañera Valentina, que les explicará el ejercicio número 2. Bien, ahora vamos a hacer el segundo ejercicio de la teoría del conjunto. Para esto nos dice así el siguiente ejercicio. Se encuestaron X personas sobre la preferencia con respecto a leer libros o ver series y se obtuvieron los siguientes resultados. El 25% equivalente a 175% prefieren solo leer libros L y el 14% prefiere las dos actividades. Por último, el 51% prefiere solo ver series. Los cuales nos preguntan cuántas personas no hacen nada. Como solo tenemos dos datos, sabemos que será un diagrama con dos pistas. El universo hasta el momento es X, así que igual lo tenemos que sacar. Así sería nuestro diagrama. Bueno, el primer dato que tenemos es que 175 personas es el equivalente al 25%. Y sabemos que el 25% es un cuarto del 100%. Así que podemos decir que 175 lo podríamos multiplicar por 4. Esto nos va a dar 20, 28, 30. 700 personas son las encuestadas. Ya lo tenemos. Por lo tanto, podemos borrar que el universo es L. 700 personas. Ahora tendríamos que sacar. También tenemos que los libros son 175 personas. Y acá van a ir las series. Bueno, ahora vamos a sacar el 14% que prefiere hacer las dos actividades. Como ya tenemos el total, que son 700 personas, vamos a aplicar la regla de 3. El 4 por 0 es 0, 0 y 7 por 4 es 28. Espacio 1 por 0 es 0 y 7 por 1 es 7. Lo vamos a sumar ahora. Y nos daría eso, 9.800, que lo vamos a dividir entre 100. Eliminamos los dos ceros y nos da 98. Podríamos decir que la intersección de estos dos es 98. Ahora nos dice que el 51% prefiere ver solo 6. Así que vamos a volver a utilizar la regla de 3. 700 personas multiplicado por 51%. 1 entre 0 es 0 y 1 por 7 es 7. El 5. Y 7 por 5, 35. Lo sumamos y nos daría 35.700. Y esto lo dividimos entre 100. Eliminamos los dos ceros y nos da 357 personas. Así que esto sabemos en total que son 357 personas que ven solo 0. Ahora, ¿qué era lo que nos pedían? ¿Cuántas personas no hacen nada? Por lo cual vamos a sumar los tres datos que ya tenemos y lo vamos a restar entre 700. $157 más 175. Nos daría 12, 12 más 1, 13. Y aquí 532 le vamos a sumar el 98. El 8 más 2 da 10
reservado una, 9 más 3, 12, más 1, 13. 630 personas son en total. Ahora a 700 le vamos a quitar los 300, o sea, los 630, perdón. Y esto nos da 70 personas. Lo cual nos daría que 70 personas no hacen ninguna de las dos actividades. Para ir finalizando, podemos decir que logramos cumplir el propósito principal de nuestro trabajo, el cual era poder ejercitar el contenido de álgebra, probabilidad y estadística, además de los porcentajes. Contenidos que por lo demás son muy utilizados en la actualidad. Como por ejemplo, en el álgebra, nosotros la utilizamos para poder desarrollar un pensamiento crítico, además de mejorar nuestra lógica y nuestro razonamiento. Y esto se realiza por medio de la resolución de problemas, por ejemplo, o la resolución de ecuaciones. En la teoría de conjuntos, nosotros la podemos utilizar hoy en día para poder tener una mejor organización, para poder analizar datos de forma precisa y para poder tomar decisiones de una forma más informada. Y los porcentajes los utilizamos hoy en día para poder comprender y calcular descuentos. También los utilizamos para comprender gráficas y para poder comprender algunos temas de nuestra economía, así también como el análisis y las estadísticas. Esperamos que nos hayan podido comprender y hayan podido aprender un poco más acerca de estos contenidos, y esperamos también que les sirva para su vida cotidiana y así también para su proceso educativo. Queremos invitarlos en este día a reforzar, a conocer, a comprender más esta asignatura que es tan valiosa y útil para nuestra vida, ya que las matemáticas son utilizadas a diario en nuestra vida. Las podemos aplicar de muchas formas, pero lamentablemente hoy no se le da la importancia necesaria a esta ciencia tan valiosa que es la matemática, sino que solamente nos quedamos con las opiniones de las demás personas y creemos que las matemáticas no nos sirven en nuestra vida y las dejamos pasar y no nos preocupamos de la importancia que éstas tienen para cada uno de nosotros. En todos los trabajos, en todas las carreras, en cualquier ámbito, nosotros utilizamos la matemática de alguna otra forma. Esta rama que se origina desde hace muchos años atrás, hoy en día toma cada vez más relevancia, pero somos nosotros los que tenemos la última palabra de decidir si queremos realmente seguir conociendo esta ciencia preciosa o queremos solamente catalogarla como algo que no nos sirve en nuestra vida, sino que solamente es una pérdida de tiempo estudiarla. Muchas gracias por su atención. Que tengan un lindo día.